Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis y reflexión. Les saluda como siempre Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Pues bueno, en esta ocasión nos acompañan el doctor Ignacio Casas y la doctora Berta Martínez para hablar de uno de los temas que en este momento es tendencia frente a pues todo el contexto de incertidumbre y movimientos y cambios económicos, sociales y políticos, el cual es el TEMEC, y brindarnos pues un contexto actualizado sobre esta situación. Es un gusto para nosotros repetir, tanto el doctor Casas como la doctora Martínez anteriormente han estado en casa y bueno, nos permitimos recordar un poquito sobre la carrera profesional de nuestros invitados de nuevo. El doctor Casas, por su parte, es licenciado en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional, Negocios Internacionales y Aduanas. Es maestro en Administración de Empresas y doctor en Ciencias de la Administración. Además, tiene un diplomado en Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior Mexicano, en negocios internacionales y en acceso a los mercados para los productos no agrícolas de la Organización Mundial del Comercio. Ha desempeñado numerosos cargos de gran importancia a lo largo de su carrera, entre los que podemos mencionar el ser profesor de estrategias o diversos cursos de distribución y legislación comercial en la Universidad del Valle de México y otras instituciones, y asesorando dirección general en instancias gubernamentales, en este caso Gobierno del Estado de México, y también a algunas funciones como agente capacitador en programas empresariales, y en este momento pues es profesor investigador de tiempo completo en Cetis Universidad, especializado en negociaciones comerciales internacionales. Aunado a esto, también ha realizado muchas investigaciones, artículos de divulgación relacionados con gestión de los ICOTERS, así como gran importancia, o hablado también de gran importancia en la serie de funciones que en este contexto de economía podemos encontrar: clasificación, implicaciones tanto para el comprador como para los vendedores, y bueno, en esta sección también tipos de transporte y responsabilidades que en estos términos internacionales del comercio podemos evidenciar. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por acompañarnos de nuevo. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por mucho gusto. Estamos aquí nuevamente compartiendo espacio con la doctora Berta y obviamente pues con ustedes también. Pues sin duda pues expertas en estos temas de interés para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Ignacio Casas. Acá nosotros le decimos Nacho, pero es el doctor Ignacio Casas. Bienvenido de nuevo. Y la verdad, a quienes nos escuchan, tendríamos que decir que en materia de logística, cadena de suministros, comercio internacional, quienes nos acompañan de nuevo en este episodio, pues es el dúo dinámico en estos temas a nivel sistema de Cetis Universidad, ¿no? Es el dúo dinámico de todos estos temas y son nuestros expertos en el área, y pues el 50% de este dúo dinámico es la doctora Berta Martínez. Berta, bienvenida de nuevo a esta casa, y me encantará pues compartir con quienes nos escuchan un poquitito de la trayectoria, porque realmente es mucho, al igual que el doctor Ignacio Casas. La doctora Berta Martínez tiene una carrera en Ciencia y Tecnología por el Instituto de Tecnología de Georgia, así como no uno, sino dos doctorados, de los cuales uno es Administración de la Universidad de Walden y otro más en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California. La doctora Martínez ha tenido igualmente numerosos cargos importantes de mencionar, entre los cuales podemos nombrar el ser coordinadora de la Universidad del Valle de México, jefa de investigación de mercados en Odsun Mercadotecnia. Y en el área profesional ha ocupado puestos como supervisor de materiales, gerente de logística, gerente de aduanas y dirección de operaciones en empresas como Fábricas de Envases SASB, Acer México, Masterwork Electronics y Sony de México. Asimismo, a lo largo de toda su trayectoria profesional, se desempeñó como consultor en los despachos de Hudson Mercadotecnia y Cantellano y Asociados en proyectos de administración estratégica, canales de distribución, estrategias de cadena de valor, mapeo de procesos y optimización de operaciones de comercio exterior.
Durante 5 años fue socia y propietaria de una franquicia dedicada a la salud y belleza de la mujer. Y actualmente ella es coordinadora del programa de logística internacional, fundadora de la licenciatura también en Campus Mexicali y investigadora en temas de cadena de suministros, logística internacional. Recientemente ha estado realizando realizó una estancia de investigación en Europa. Y pues bueno, Berta, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. No, al contrario, y un gusto. Y pensando en el dúo dinámico, pues, Nacho, yo quiero ser Batman. ¡Ah! ¡Te ganaron! ¡Ni modo! No, al contrario, siempre. La risa. Y me encanta que nos digas así, ¿no? El dúo dinámico. Y pues muchas gracias, Milena, Lorena, por la invitación. Y Ignacio, pues siempre te lo digo y siempre lo diré. Un maestro, y para mí es un gustazo compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Pues Milena, empezamos. Bueno, pues en ese sentido creo que para empezar un contexto introductorio, doctora Berta, empezamos con usted. ¿Cuál es la relación directa que podríamos encontrar cuando hablamos de comercio y cadena de suministros? ¿Y por qué pues abordar sobre estas acepciones? Híjole, bueno, pues yo creo que ahorita con esto que está pasando en México, ¿no? Del nearshoring, vámonos, yo creo que vamos atajando este tema tan extenso por la parte del nearshoring, ¿no? Después de la pandemia y todo lo que vimos, pues nos dimos cuenta que en cadena de suministro, por alguna razón estratégica, porque en algún momento por eso se tomaron estas decisiones, se puso, pues no quiero decir que de moda, pero era lo común el trabajar en el offshoring, ¿no? Que era esta parte de establecer fábricas de producción intensiva en lugares estratégicos en el mundo, que ofrecían a lo mejor mano de obra más barata, que ofrecían ciertos incentivos para que ciertos sectores como el textil, el eléctrico, pues escogieran ciertas regiones del mundo, ¿no? Y entonces ahí hablaríamos de cadenas de suministro que estaban como muy focalizadas, por llamarlas de alguna manera, en encontrar la proveeduría a nivel internacional, y ahí hablando del comercio, en regiones del mundo. Por ahí hay un dicho muy mexicano, ¿no? Que decía, por mucho tiempo pusimos todos los huevos de un sector en la misma canasta, ¿no? Hemos hablado mucho o hemos escuchado mucho también de cómo el tema, por ejemplo, de los microprocesadores, ¿no? Los famosos chips que solo se producen en una sola parte del mundo, casi. El 95% viene de Taiwán, el 90%. Entonces, las cadenas de suministro, Milena, las cadenas de suministro, Lorena, y yo creo que Nacho también abondará mucho en eso, estaban como muy estructuradas en encontrar como estos hubs, como estos puntos estratégicos en el cual se producía o se manufacturaba cierto tipo de insumo, y en otro punto geográfico pues se seguía con el proceso, ¿no? De la cadena de suministro, o lo que ahora me gusta más pensar, cadenas de valor, ¿no? Se iba agregando el valor a través de cómo iba avanzando. Entonces, pues bueno, viene pandemia, y ahí pues nos hace reflexionar todo lo que habíamos hecho en cuestión de cadena de suministro, por la parte que descubrimos, pues que esto de poner lo que dije antes, ¿no? Lo que decían las abuelitas, todos los huevos en la misma canasta, pues no nos iba a funcionar o no nos estaba funcionando para prever el manejo de riesgos en caso de otra, no voy a llamar pandemia, pero voy a llamarle otra situación global, para no darle ni un contexto ni positivo ni negativo, algo que nos afecte a todo el mundo, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con este concepto del nearshoring, que es mover ciertos procesos o ciertas partes de los procesos, o a lo mejor no cerrar todo un proceso, pero dividir, ¿verdad? La proveeduría, los procesos alrededor de diferentes partes del mundo, y entonces el comercio pues empieza a cambiar en ese sentido. Ahora estamos viendo cómo algunos productos que antes se tenían que adquirir directamente de China, pues ya empresas, e inclusive nosotros mismos como consumidores, los estamos adquiriendo a lo mejor en América del Sur, América Central, que a lo mejor nunca habíamos volteado a verla, como para la parte de textiles,
pues ahora estamos hablando de ellos, inclusive nosotros mismos como país, como México, la parte de que muchas empresas están viniendo acá, estamos teniendo como ahorita este boom, ¿verdad? De inversión extranjera de manera ya directa, porque antes a lo mejor indirecto, pero ahorita directo, ¿no? De fábricas que dicen, oye, es que yo quiero tener una fábrica en México porque a lo mejor soy un componente electrónico, porque a lo mejor soy parte de la proveeduría de los autos, o lo que mismo Tesla, por ejemplo, hace que 2 días, 3 días anuncia, ¿no? Donde, oye, una de mis gigafactories o fábricas gigantes, por decirlo de alguna manera, va a México, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creo que es la relación? No sé quién sigue a quién, pero creo que las cadenas de suministro van respondiendo a las necesidades del comercio y el comercio, a su vez, va, no, tal vez no quiero decir respondiendo, tal vez quiero decir, va desarrollándose a razón de las cadenas de suministro. Entonces, su relación es como muy a la par. Lo que antes estaba a lo mejor muy lejos, ahora va a estar más cerca por esta como nueva estructura que vamos a desarrollar, pero es como una base de la necesidad del comercio impulsada desde las cadenas de suministro. Entonces, creo que los socios comerciales, los que estábamos cercas, pues vamos a estar más cercas y a lo mejor vamos a buscar a otros que antes no habíamos considerado, que en el caso de México para mí, pues es acercarse más a Estados Unidos y Canadá, obviamente, pero también buscar socios comerciales que ya los tenemos a lo mejor en tratado, en papel, pero que no los hemos desarrollado tanto como son los países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, a lo mejor como un resumen de esto que acabo de comentar es que hay una reconfiguración entre el comercio y las cadenas de suministro, pero de alguna manera actúan como, ¿qué es primero si el huevo o la gallina? Hablando de huevos, que ahora también han sufrido un tema de comercio exterior, pues no, yo creo que la reconfiguración se da a partir de que el comercio lo va dando y luego el comercio responde a la reestructura de la cadena de suministro. Entonces, actúan, pues, híjole, par a par, ¿no? Claro, es como un eslabón y reconfiguran la dinámica económica de los países, sin duda, ¿no? Y en este ejercicio, esa es una de las razones por las cuales esta parte del comercio internacional, la logística, es una ciencia social, ¿no? Porque respondemos precisamente a estos intercambios, a estas necesidades que los consumidores finales están planteando como importantes para las empresas y que responden también a una tendencia tecnológica y que, bueno, podemos analizar desde muchas dimensiones. Doctor Ignacio, justo con esto que nos mencionaba la doctora Berta, en esta integración o en este eslabón que hay entre el comercio y los eslabones de la cadena de suministro, tú eres experto en comercio internacional y todos estos temas, y previo, antes de meternos de lleno en la discusión del TEMEC en estos aspectos, bueno, ¿de qué manera el comercio internacional o qué postura tendrías tú en esto que dice Berta, ¿no? Que es primero del comercio, la cadena de suministros, cómo se fortalecen, cómo se complementan, de qué manera, sobre todo, las prácticas de comercio internacional determinan o no una buena cadena de suministros, porque a veces podemos tener muy buenas oportunidades, pero pues podemos tener, como decías, Berta, ¿no? México yo creo que es uno de los países con más acuerdos comerciales firmados, pero muy poco realmente ejecutados o llevados a la práctica. Entonces, Ignacio, ¿cómo el comercio internacional, digamos, ayuda a las cadenas de suministro, las perjudica en esos acuerdos que se celebran entre países o en estados-nación? Si nos puedes platicar un poquito más a manera de introducción. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que el comercio internacional, pues vaya, es una parte de una ciencia social, ¿no? Y trata o habla del intercambio que tienen los países en relación con sus mercancías, sus servicios inclusive. Y la cadena de suministros, pues, es la parte que va a hacer que el comercio fluya, ¿no? O sea,
Finalmente, la cadena de suministro pues es el establecimiento de las redes de producción de las empresas. Esto lo hacen las empresas. Y la van a diseñar de acuerdo a sus propias necesidades. La intención pues es tener una satisfacción del cliente. Estas cadenas de suministro utilizan a la logística como una herramienta. Esa herramienta es la que hace que se muevan las cosas. Es decir, tenemos el comercio internacional como base, podríamos decir, esa relación comercial que existen entre los países. Y para que ese comercio que firmaron los políticos a través de tratados, por ejemplo, o sea, ellos hicieron ese convenio. Ahora sí que ya está hecho ese convenio, bueno, pues ahora vamos a integrar a las empresas para que hagan o diseñen sus cadenas de suministro con base en esa relación con esos países. Obviamente los países que diseñan esas relaciones, las empresas que realizan el diseño de esas cadenas de suministro está muy vinculada con la relación que tenga un país con otro. ¿Por qué? Porque facilita el comercio a través de los acuerdos, a través de los tratados. Entonces, una vez que las empresas diseñan esas cadenas de suministro, pues entonces viene la logística. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos proveedores en diversas partes del mundo que nos conviene por diversas razones. Una de ellas puede ser la derogación arancelaria, otra es la eliminación de barreras no arancelarias. Con esos países, bueno, pues ahora vamos a buscar aquellos entes, aquellas empresas que nos ayuden a desarrollar pues esa operación logística, ¿no? De traer las cosas o llevar las cosas justo a donde tienen que estar. Ahora, no necesariamente tiene que haber un acuerdo, un tratado con un país para tener un flujo comercial activo, ¿no? Y el caso ejemplo es China. Con China no tenemos tratado. Digo, bueno, sí tenemos un tratado comercial de 1973, o sea, sí existe, pues, y está vigente además. Solamente pues, es un tratado todavía de aquellos que eran más bien de buena voluntad. Pero si en algún momento lo quisiera retomar México y China, ese tratado existe, o sea, hay que actualizarlo y demás, pero ese convenio ahí está y aparece dentro de los inventarios de los tratados comerciales que tienen ambos países. En fin, entonces, cuando hablamos de esa relación comercial, no precisamente tiene que ser a través de tratados. Las cadenas de suministros se diseñan finalmente de acuerdo a las necesidades de las propias empresas. Entonces, tenemos una fuerte proveeduría de Asia, una fuerte proveeduría de China, que está muy vinculada con el sector exportador mexicano, sobre todo el sector automotriz. Y por eso tenemos cadenas de suministro muy largas, como la de Asia, y que, como decía la doctora Berta, pues fueron afectadas o han sido afectadas, sobre todo en épocas de la pandemia, por esa oferta y demanda, ¿no? De transporte por movilizar esas mercancías, pues llevó a la reconfiguración de las cadenas de suministro y ahora pues el nearshoring que está muy de moda y en el cual México pues, es uno de los grandes ganadores en este proceso. Y el TEMEC tiene mucha relación en eso y es causante de ese atractivo que México tiene hacia el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, yo creo que me vi muy académico en esa parte, ¿no? Tenemos comercio internacional como el todo, en ese intercambio de comercio entre países, y esa es la opción que las empresas visualizan para diseñar una cadena de suministros y poderla hacerla más asequible a sus necesidades, más funcional a sus necesidades. Y luego entonces utilizan a la logística para que las cosas sucedan, como dice el doctor. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Ignacio. Creo que esta contextualización nos ayuda a entender y creo que este punto del comercio como un todo, ¿no? El intercambio de bienes y servicios que está directamente vinculado con las cadenas de suministro, que como usted bien lo explica, es el proceso que envuelve desde la fabricación hasta este último peldaño de consumo final del producto. Y también la explicación de entender esta logística como la herramienta para lograrlo, para el resolver, el cómo lo hacemos para lograr todas estas pues, puntualizaciones o todas estas partes del proceso. Creo que en eso también entra mucho el reconocimiento de un tándem, ¿no? Del binomio comercio y cadena de suministros como estrechamente vinculadas e inseparables. Y en este punto nos gustaría anotar un poquito a la siguiente pregunta. También hemos abundado mucho en pues, este contexto post-COVID,
las limitaciones y bueno, el cómo afrontarlo. Entonces, la siguiente pregunta, doctora Berta, sería, ¿cómo se ha desarrollado el TEMEC ante este contexto de post-COVID? Y en este sentido, pues también recordar un poquito qué es el TEMEC para nuestros escuchas que pues están introduciendo a este contexto de comercio internacional. Bueno, acordémonos, pues aquí yo creo que yo diría como, ahorita dijo Nacho, ¿no? Como la parte académica, pues nosotros en comercio internacional, en comercio exterior, tenemos como el 101, ¿no? Y el 101 es que los tratados de libre comercio, pues son estos acuerdos que como ya mencionó el doctor Casas, que buscan la parte de estrechar las relaciones comerciales entre países que buscan ser miembros, ¿verdad? Conjuntos de estos tratados para tratar de facilitar el comercio entre ellos a través de la eliminación de los aranceles, las barreras arancelarias, y por la otra parte, pues las barreras no arancelarias, ¿no? El propósito, creo, muy noble de todos los tratados es que exista una facilitación, una manera de poder trabajar en un marco regulatorio que sigue existiendo, pero que busca promover la relación comercial entre los países miembros. Y en este caso muy específico, pues si estamos hablando de Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC por sus siglas, pues estamos hablando de estos tres países, como luego les conocimos, ¿no? Hace algún par de meses, cuando estuvieron acá en México, presidente de Estados Unidos, presidente Biden y presidente de Canadá, que comentaban que eran los tres amigos, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, de alguna manera ya traemos esta historia que antes tuvimos el tratado el Telecán, ¿no? El Tratado de Libre Comercio América del Norte, que pues el 2020, sin mal no me recuerdo, tuvimos ahí las negociaciones y entró ahora durante la pandemia, ¿no? En julio del 2021. Entonces, pues bueno, creo que el TEMEC, a partir del COVID, yo diría que no es que se viera beneficiado, pero fue muy, muy benéfico para los tres países tenerlo. ¿A qué me refiero? Por todo esto que sufrimos del desabasto, del cerrar como países que en el momento estaban como en la cuarentena y todo esto, México y Estados Unidos y Canadá pudieron trabajar en un marco en cual los productos, por ejemplo, que eran del sector médico, se podían importar y exportar de manera inmediata, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Se quitaron todas las regulaciones entre ellos, podían transitar rápidamente. Entonces, creo que eso fue muy benéfico para nosotros, el estar ya bajo este marco de TEMEC que veníamos trabajando del Telecán. ¿Qué ha pasado, creo, en el 2022 con el TEMEC? Pues que hemos tenido ciertas controversias muy puntuales en áreas muy específicas, como lo que se dio en la cuestión de la generación de energía, por ejemplo, pues ha sido muy controversial. Pero si volteamos a ver sectores como el sector de exportación que comentaba el maestro Casas, el doctor Casas, todo lo que tiene que ver con lo eléctrico, electrónico, por ejemplo, que es algo en lo que somos pues fuertes, el sector automotriz, que digo, somos líderes a nivel mundial en la exportación, bueno, en manufactura y exportación de automóviles y ahora con Tesla. Entonces creo que el TEMEC está como en este proceso de madurar en algunos sectores muy fuerte e impulsar a México para tener estas oportunidades del nearshoring, otra vez que hablábamos en la pregunta anterior, de poder recibir industria que ya viene a ser proveeduría de estas otras como la automotriz o como la eléctrico electrónico y que nos va a volver no nada más un país productor, sino también a lo mejor un país de diseño, donde ya vamos a poder empezar a ver ingenieros en centros de investigación acá, en la parte de diseñar, innovar, generar conocimiento, no nada más de la parte de manufactura, sino también de la parte de diseño, y creo que eso muy abrazado con la nueva propuesta de TEMEC. Pero por el otro lado, pues sí veo, como diríamos a lo mejor, como claros oscuros en algunos sectores que todavía no logramos como
estar a la par de lo que Estados Unidos y Canadá esperarían que nosotros estuviéramos trabajando, y específicamente otra vez, pues es el sector de la energía, ¿no? Por ahí también traemos una controversia que se va a dar en el sector agrícola. El maestro Casas creo que puede ahondar más en ella. De hecho, uno de sus últimos artículos fue relacionado con qué es lo que está pasando con esto de las semillas y el trigo, que de alguna manera son sectores específicos que no son todo el TEMEC, pero que si hiciéramos un balance, pues creo que después del COVID y con... Es que yo siento, y yo creo que esa sería como una reflexión mía que me gustaría compartir con Nacho, que el TEMEC llega y estamos en medio de la pandemia, literal. No, creo que muchos de nosotros ni nos alcanzamos a registrar que habíamos cambiado de tratado porque estábamos metidísimos en lo del tema de pandemia. Entonces, realmente es hasta ahora que creo que la mayoría de los mexicanos vamos a empezar a ver y a escuchar mucho más de TEMEC, porque sí, cuando entra en vigor, cuando ya entra como en operación, pues sí estábamos como 100% todo México, y no nada más México, ¿no? En general todos los países a nivel internacional, pues metidos en el tema de pandemia. Entonces, sí siento que el hecho de que su entrada a vigor haya sido cuando estábamos, no sé si en lo más fuerte, porque no sé qué fue lo más fuerte de la pandemia, pero sí en un momento en que sí estábamos muy metidos en ese tema, en un verano que prácticamente nadie salíamos de nuestra casa, en un verano en que todo estaba enfocado como más en la parte de vacunas, en la parte de servicios médicos, pues como que no nos dábamos la oportunidad de ver que el TEMEC estaba entrando en vigor, que estaba entrando en operación y que era lo que iba, ¿no? Y entonces en el 2022 empezamos, o pues no quiero decir amanecemos, pero iniciamos con esta controversia que ya comenté de la energía. Entonces sí siento que el TEMEC ahorita ha tenido como esta parte de los claros oscuros, ¿no? O sea, muy bien en algunos sectores, apoyando muy fuerte, siendo la sombrilla fuerte, pero sí ha habido otros que han sido como, híjole, a lo mejor se acaba el TEMEC, a lo mejor México se sale, ¿qué va a pasar con esto, no? ¿Por qué? Porque ha habido ciertos sectores, pero no me gusta decir que es todo el TEMEC, creo que es como sectores que se han visto como muy favorecidos y otros que de nuevo siguen estando como en estos claros oscuros, ¿no? Sí, sí, te escuchaba y en esta respuesta que nos das, me llevaste justo en estos momentos de cómo estaban estos tres países en el momento de la primera negociación o de las negociaciones ante el TLC, ¿no? En aquel momento, como en los 90, justo cuando empieza todo, pues bueno, todo es enfocarte, todos los que estudiábamos en estas áreas de comercio exterior y aduanas, era enfocarte justo a desarrollar, sí, es el conocimiento de la movilidad de las mercancías y como bien decías, Nacho, también los servicios, pero también sobre todo es, recuerdo muy bien, bueno, ¿qué proveeduría podemos desarrollar desde esta región? Desde entonces, ¿no? Bueno, viene esta renegociación de justo del tratado por algunos ajustes que se tienen que dar, se generaron estas controversias, como bien lo mencionas, y de alguna manera quedamos todavía pendientes de resolución. Entonces, en este sentido y dando continuidad a lo que nos dice Berta, me gustaría, Ignacio, que nos platicaras un poquito más o profundizar un poquito más sobre justo qué condiciones había en esta renegociación del tratado y qué necesitaríamos aprovechar en el momento coyuntural en el que estamos con los aprendizajes que obtuvimos de la pandemia, porque bien decía Berta, bueno, afortunadamente porque teníamos un mercado, perdón, teníamos un acuerdo comercial, un tratado, esto podía resolver una necesidad global y permitir sin ningún problema este flujo de mercancías. Entonces, bueno, ¿en dónde nos encontramos actualmente? ¿Qué pasa con estas controversias? ¿En qué momento se genera esta renegociación del tratado? Y bueno, ¿qué pasa con México, no? Sí, bueno, yo creo que el TEMEC, como dice Berta, existen claroscuros y siempre va a haber críticos y va a haber alguien que esté a favor, ¿no? Eso es natural. Pero es bien cierto que el TEMEC es el único tratado en el que tenemos superávit. O sea, Claro, en la tienes razón. pandemia, en el 2020, ya hablando de lo que resultó de la pandemia,
cuando el comercio registraba un déficit mundial de casi 10%, si mal no recuerdo, México también se afectó, evidentemente, ¿no? Pero este tratado, tuvimos una balanza comercial favorable como de casi 180 mil millones de dólares. O sea, a México le benefició. Pero no solamente el TEMEC, ya venía un beneficio anterior, ¿no? Desde el inicio de la guerra comercial, en esta decisión de Donald Trump de reconfigurar, ¿no?, los tratados argumentando pues, que todo el mundo abusaba de Estados Unidos, ¿no? A diferencia de la, yo creo que de esa aberración que tienen con Donald Trump, y que creo que los mexicanos lo tenemos también muy fuerte, a México le benefició mucho esa decisión de renegociar el tratado, ¿no? Yo creo que si México hubiera iniciado, porque ya se había comentado desde antes, ¿no? Renegociar el tratado, y Hillary Clinton también lo dijo. Ya había una intención de renegociar el tratado y sobre todo para actualizarlo. México en algún momento también lo planteó, y, bueno, pues no, creo que no hay ningún problema, pero México, si lo hubiera propuesto, a lo mejor no lo hubieran ignorado. Entonces inicia Donald Trump, viene la renegociación, se renegocian nuevos temas. Tan es así que de los 22 capítulos que existían en el Telecán, pues, se sube a 34, ¿no? 34 capítulos, integrando temas que antes no existían, como por ejemplo lo que dice Berta, ¿no? Esos paneles que se han abierto para renegociar temas laborales o temas energéticos, etcétera. Es porque ahora existe una nueva forma de solución de diferencias distinta a la que existía en el Telecán. Entonces hay una forma más rápida inclusive de solucionar las diferencias. Este tratado vino a beneficiarse mucho en el sentido de que vino a beneficiar a los tres países en el sentido de que se moderniza y se consideran temas distintos que antes no estaban, inclusive el medio ambiente, que no se ha visto todavía muy intenso, pero en algún momento puede ser que se retome. Existe ahí el capítulo y existen temas importantes que se pueden utilizar en los paneles. En digamos, este evento de la pandemia, después de la pandemia, a México ese tratado le ayudó bastante, le ayudó mucho. El 80%, 82% de las exportaciones mexicanas dependen del Telecán, ahora Temec, 80% tan solo con Estados Unidos. Somos un país que exporta, su primer país exportador es Estados Unidos, su principal mercado. Es un mercado el más grande del mundo y en el cual pues México está incrustado. Entonces, ha sido un gran aliciente para la solución de las crisis económicas, y a México, pues siendo el vecino comercial más estrecho, inclusive ya que Canadá. México desplazó a China también en esas proveedurías. Entonces, somos un socio comercial que ha estado muy activo en esta relación, y por lo tanto, pues, la pandemia la sentimos en el sentido de pérdidas y demás. Obviamente hubo una implicación económica negativa también, pero hubiera sido peor si no tenemos un tratado de libre comercio con el cual pues estemos incentivando esas cadenas. Si bien es cierto que lo que exportamos, porque también existen críticos a ello, dice, bueno, México no es un país exportador, en realidad es un país manufacturero, ¿no?, que todo lo manufactura de cosas importadas temporalmente y luego las retorna al extranjero, principalmente a Estados Unidos. Pues sí, eso es cierto también, ¿no? Pero nos genera muchos empleos. Esa trayectoria que México está siguiendo en ese sentido de política comercial activa, pues esa política ya la vivieron otros países, sobre todo en el sudeste asiático, con aquellos tigres asiáticos y dragones asiáticos, ¿no? Y ahorita lo están viviendo también, y muchos de esos países salieron de las crisis. El ejemplo más emblemático ahorita pues es Corea del Sur, obviamente. Ahorita Vietnam está en ese proceso. Otros países, inclusive Bangladesh, que es un país muy golpeado y además también muy criticado por el establecimiento de empresas transnacionales que contaminan el agua, etcétera, que pagan lo que quieren, que pagan mal en algunos casos. Pero bueno, es lo que hay, dicen los de Bangladesh. Es lo que hay, pues hay empleo, es preferible estar trabajando en algo a no tener nada. Digo, está mal dicho, está mal visto, ¿no? Pero en ese tratado, en ese TEMEC, se han incluido inclusive capítulos
que tienen que ver con la defensa de los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tratado que tenemos es de los más modernos, es de los tratados que son referente ahora inclusive en las negociaciones, que si bien tomó también otros capítulos de otros tratados, como el TIPAD, por ejemplo, pero bueno, pues ya lo tenemos, está funcionando, y para los que son críticos y que somos críticos, en algún momento también yo lo hago, pues bueno, finalmente nos damos cuenta que los números pues no vamos tan mal, ¿no? En fin, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor Ignacio. Pues en este sentido yo quisiera hacer una acotación y citar básicamente algo que el discurso oficial mencionó al entrar en vigor el tratado, y pues abro comillas. Esto para México va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea extranjera. Es muy importante que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía para salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial. Y cierro comillas. Y creo que está muy relacionado con esto que menciona, ¿no? Del hecho de que si bien hay dos caras de la moneda, y sobre todo con los países involucrados en el actual tratado, pues es una realidad que los números datan del favorecimiento que tiene el territorio mexicano. Y bueno, también acotar en estos elementos de los temas que son incluidos, ¿no? En temas laborales, la importancia de las cuestiones energéticas, también con el contexto, y ahondar en el medio ambiente. Es por esto que la siguiente pregunta estaría un poco relacionada con el profundizar o con el retomar estas disposiciones. Doctora Berta, si bien se sustituye al anterior TLCAN y retuvo los elementos más importantes del anterior tratado, incorpora nuevas dimensiones o disposiciones o capítulos, como el anterior doctor lo menciona. ¿Podríamos volver a mencionar o profundizar estas nuevas disposiciones o actualizaciones del actual tratado? Y en ese sentido, ¿qué nos esperaría en materia de comercio internacional a partir de pues estas visiones que ustedes muy amablemente nos han compartido? Híjole, bueno, pues sí hubo varios cambios. Bueno, uno ya lo menciona el doctor Casas, Nacho, pues cambiamos la cantidad de capítulos, ¿no? Ahora nos hicimos un poco más extensos porque tuvimos que abarcar temas que antes no se habían considerado. Creo que con toda esta parte que estamos viviendo a nivel internacional, que es de la parte social que decíamos, ¿no? La parte de los derechos humanos, por ejemplo. Pues dentro de TEMEC se abre todo un capítulo para hablar del factor humano, ¿no? De la contratación de los empleados, y por ahí pues también tuvimos un tema que se da a raíz de esto, que es del famoso outsourcing. El famosísimo outsourcing, que era esta práctica que realizaban muchas empresas, que como bien lo comentó también el doctor Casas, pues están acá en nuestro país para hacer este proceso o se establecen en México para hacer este proceso de manufactura, ¿verdad? En donde reciben productos o materia prima que viene del extranjero, se les hace algún proceso de ensamblaje, alguna elaboración, y bueno, se envía prácticamente pues a Estados Unidos. Y entonces muchas empresas tenían estas figuras del outsourcing donde contrataban a través de un tercero, pues ahora sí que a toda su mano operativa, ¿no? A todo su factor humano, a todos los operadores, ensambladores, y esto hacía que no generaran pues ciertos derechos, ¿verdad? Con la empresa porque estaban a través de un outsourcing. Teníamos estas prácticas de contratos, ¿verdad? Por 3 meses, por 6 meses, y luego ya se acababan los compromisos. Entonces, había una serie de prácticas ahí en la parte del derecho del trabajador, tal vez, que no habíamos revisado y no se habían concientizado, y ahora pues con el tratado nuevo, con TEMEC, nuestros socios nos dicen, oye, pues yo creo que tus trabajadores, los trabajadores mexicanos, pues también deberían de tener ciertos derechos o tendrían que generar ciertas responsabilidades hacia las empresas, así como nosotros lo tenemos. Y bueno, pues se genera todo un capítulo, y ya después también nuestra legislación se tiene que adaptar a esas modificaciones, ¿no? NOMs como la NOM 035, que no voy a decir que surja del TEMEC, pero que tiene un toque que a partir de esta necesidad de poder entender lo que está pasando afuera y ya plasmado en un tratado,
pues hay que trasladarlo no nada más a las empresas maquiladoras, que son las que son exportadoras, o a las empresas que conocemos como INEX, ¿no? Que se dedican a la exportación, sino todo lo que sería las empresas o los trabajadores en México. Eso por un lado. Por el otro lado, en este capítulo también encontramos esta parte que se discutió mucho y yo creo que el maestro Ignacio considera conmigo que era como uno de los puntos que más tardamos en poder negociar, que era la parte de poder aceptar que las empresas mexicanas fueran auditadas en procesos de recursos humanos, ¿no? En cómo estábamos trabajando, en cómo eran como las condiciones, en estos contratos colectivos que algunas veces se hacían. Entonces, este tipo de cambios que vimos, Milena, ya como muy específicos en el tratado, pues no los sabíamos o no los teníamos antes y tienen que surgir ahora y México tiene que sentarse a negociar en algo que a lo mejor, no quiero decir que lo que teníamos no funcionaba, sino simplemente ya no iba como acorde a lo que internacionalmente se estaba dando. Eso en una parte. Después tuvimos un sector que, si Ignacio se recuerda, ha sido desde el día 1 de Tratado de Libre Comercio América del Norte, desde Telecán hasta hoy, como muy sensible, el tema automotriz. Sabemos que Norteamérica, bueno, Estados Unidos por muchísimos años, yo creo que desde Henry Ford con su modelo T, había sido como el rey de la manufactura o el rey del sector automotriz, ¿no? De hecho, se hacía el Expo Car en Estados Unidos, toda el área de Chicago, toda el área de, ¿verdad? del centro de Estados Unidos que tenía como toda esta manufactura, toda esta industria de carro tan desarrollada, pues después vienen empresas, ¿verdad? Digo, también hay una evolución en este sector y empiezan a salir o empiezan a surgir empresas en Asia muy fuertes que les empiezan a hacer la competencia y luego encuentran en nosotros como cerecita de pastel, en la oportunidad de venir y hacer el ensamblaje acá con nosotros y poder tener la oportunidad de decir que estos carros pues son hechos en México, ¿no? Que ya se vuelven originarios. Y entonces pues el sector automotriz en Estados Unidos, siempre bien sensible por estas razones, pues dice, oye, pues yo creo que vamos a tener que renegociar lo que en un principio habíamos dicho que íbamos a considerar como algo que los que nos dedicamos a esto, y Milena y Lorena a lo mejor dicen, híjole, ¿por qué tan específico y sin que sea clase? Pero el famoso valor de contenido regional, ¿no? Que sí va a ser, que sí qué porcentaje, que si la transmisión, que si el motor, que si los frenos, en fin, una serie de cosas que se tuvieron que modificar para que al final de cuentas, pues yo creo que para México es importante seguir siendo competitivo en esto, porque sí tenemos que reconocer que nosotros pues no somos un país, aunque somos uno de los mayores exportadores y manufactureros de carros, pues en sí mismo nosotros no tenemos ese conocimiento de esa industria. Es inversión extranjera que decide venir y ponerse aquí, como va a ser el caso de Tesla, pues no tenemos marcas o no tenemos el desarrollo tecnológico para poder nosotros tener como nuestras propias industrias automotrices, sino que son extranjeras. Pero bueno, el punto es que, pues, Milena, por ejemplo, Lorena, fue uno de los cambios como que más, yo creo que negociamos y que de alguna manera se sintió, pues, más profundo, sobre todo para esta industria, ¿no? No quiero decir que es ni bueno ni malo, es un cambio que tiene que atiende a un proceso de evolución como todas las cosas. El tratado que se firmó en 1994 y que entró en vigor en 1999, pues obviamente estos 20, 25 años que han pasado, pues la industria cambió, el mercado cambió y había que hacer un reajuste en ese sector en específico, que es el de la automotriz con el del valor de contenido regional. Y bueno, sin alargarme mucho, otro de los cambios fuertes que se ha visto mucho en el tema, pues es la parte de las energías, ¿no? Antes se hablaba, se tocaba, pero habría que pensar que en ese momento pues no estábamos tan preocupados tal vez, o no era el principal motor, a lo mejor sí estábamos preocupados, pero no era nuestro principal motor para negociar la parte del medio ambiente, ¿no? Y cuando hablo de las energías no es solo por pensar de la electricidad o el petróleo, sino es más pensando en la parte de energías limpias, ¿no? En la parte de la creación de energías limpias que cuiden el medio ambiente. Entonces, este capítulo que trata como de hacer que los gobiernos tengan esta facultad ahora sí que de decirle a los sectores privados, pues ayúdame a desarrollar esto,
Creo que ha sido como otro de los pilares fundamentales. De hecho, pues una de las controversias que tenemos con Estados Unidos, pues esta parte de cómo empresas norteamericanas y canadienses quieren acercarse a nuestro país para la producción de energías limpias y cómo nosotros todavía tenemos una, pues no quiero llamarle candado, no quiero llamarle puerta, no quiero llamarles barrera, pero tenemos ahí todavía un tema en el cual tenemos que trabajar para poder entrar en esta tendencia, porque realmente si vemos nuestro país, digo, afortunadamente tenemos como mucho la posibilidad de desarrollar energías limpias, pero a lo mejor en este momento no contamos con toda la tecnología de las empresas y bajo este tratado, pues ya tenemos la oportunidad de dejar entrar a empresas canadienses o estadounidenses para que nos empiecen a ayudar a desarrollarlo. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que esos fueron como siento que son los tres más grandes cambios que vimos en TEMEC, a reserva de que se dieron otros, ¿no? Pero desde mi particular punto de vista, bueno, algo también importante que este tratado, y yo creo que Nacho también puede ahondar mucho en eso, es la parte de la cláusula que lo hace que cada 5 años, o, ¿cómo le llamaré, Nacho? Renovar o morir, lo revisamos, o ahora sí que como dicen los muchachos, ¿no? O hay córtalas. Y ya incluido como una cláusula, que antes no teníamos esto, ¿no? Antes no había un clausulado ya para establecer como las fechas de revisiones y la fecha de, bueno, si ya no queremos seguir, pues ya sabemos que hasta aquí y no pasa nada, ¿no? Tan amigos Sí. como siempre. Claro, ¿no? Como fue un acuerdo temporal y de muchos años, por supuesto, pero si no funcionó, pues bueno, aquí nos vamos. Y Sí. antes, sí, justo te iba a preguntar, Nacho, si tú querías profundizar sobre complementar esto que nos dice Berta, y nada más, además del complemento, me gustaría que profundizaras también en esta coyuntura, bueno, ¿en qué se innova en una cadena de suministros ante esta realidad de renegociación del tele? Se iba a decir, estos son mis tiempos del TEMEC. Ok, sí, bueno, aquí los cambios en uno importante, pues es justo la vigencia del tratado, ¿no? Que es de 16 años, la vigencia que va a tener el TEMEC. A los 6 años se va a hacer una revisión. Entonces, en esa revisión los países pueden decir si siguen o no. Aún así, se dicen que ya no siguen, de todos modos tienen que esperar hasta los 16 años, ¿no? Al menos lo que dice el capítulo 34, si no me equivoco. Entonces, hay una cláusula en la que si alguien no está conforme, pues se va. Pero eso en un principio se criticó porque habían hablado de 5 años, habían hablado de un periodo o algo así. Entonces, en los argumentos de los países, sobre todo México y Canadá, decían, oye, no puede existir un tratado en una vida tan corta porque pues los inversionistas requieren obviamente una tasa de retorno. Pues, si hasta hablamos de inversiones como ahora la de Tesla, pues no se van a recuperar en 5 años, ¿no? Entonces, les vas a dar incertidumbre. De hecho, México quería que se quitara, que no fuera una cláusula como tal, pero bueno, al final se quedó y se quedó en 16 años. A los 6 años se hace la primera revisión y de ahí pues se van a determinar, sobre todo modificaciones, esa es la finalidad, ¿no? De hacer qué es lo nuevo y cuáles son las inconformidades, bueno, pues ahí se van a ventilar y la idea es pues solventarlas, ¿no? Eso es cuanto a esa cláusula de renovación. Los capítulos que menciona Berta, pues que sí se integraron nuevos, son creo que 10, son los nuevos capítulos que llaman mucho la atención, sobre todo por la modernización del tratado. Uno de ellos es el de facilitación del comercio, que ese es un acuerdo de la OMC ya desde el 2013, donde se pretende pues, que el comercio sea más ágil, sea más expedito y que no haya tantas trabas en el desarrollo de las cadenas de suministro. Muchas veces lo que aletarga una cadena de suministro pues, es justamente las aduanas, y es por la excesiva carga no solamente en la regulación arancelaria, ¿no? Sino en la parte cualitativa, en los obstáculos técnicos al comercio y en las medidas sanitarias y fitosanitarias principalmente. Entonces, eso aletarga una cadena de suministro que si bien el desempeño logístico es excelso, ¿no?
pues en ese punto de la aduana, en ese punto de acceso al mercado, pues a veces, no, bueno, no a veces, casi siempre, es el problema que distorsiona esa cadena de suministro. Entonces se trata en el tratado de facilitar el comercio entre los tres países, y en los cuales los países como Canadá y Estados Unidos pues tienen, digamos, 10, ¿no? Y México ahí todavía tiene mucho que desear. Es una la legislación mexicana o el compendio aduanero mexicano es de los más complejos, dispersos y mal entendidos muchas veces. Entonces, en esa parte todavía le debemos al tratado un ajuste y una modificación. Aquí hay muchos factores y obviamente hay muchos intereses también en modificar esa parte, ¿no? Yo en algún momento por ahí, en una revista de, de divulgación no científica, pues hablábamos sobre eficientar a las cadenas de suministro principalmente en el TEMEC, y era a través de la eliminación de algunos factores que ya la entorpecen, ¿no? Y uno de ellos es el agente aduanal en las exportaciones. Yo creo que sería bueno retomar ese tema, ya lo platicaremos después, pero en facilitación ahí hay mucho que desear todavía. El comercio digital, pues fue otro de los temas que se ahondaron, se modificaron, se incluyeron porque no existían en el antiguo Telecan, y esto es por el alto crecimiento del comercio digital. Entonces, era una realidad que no existía en 1994. El comercio de servicios, el acuerdo del comercio de servicios, solamente nos habla de 4 modalidades, pero en ellas no estaba considerada todavía el comercio digital. Entonces, lo que tratan es de adaptarlo ahora a esta realidad ante una tendencia que es cada vez mayor. Y bueno, aún así, México quedó corto en esa parte porque en la pequeña importación en Estados Unidos, libre de aranceles, la franquicia es hasta $800. En el caso de Canadá son 112 por ahí, no, cierto, son $50, y en el caso de México son 113 o $115, no recuerdo exactamente el dato, libres de aranceles a través de ventas por e-commerce, que lo hacen esto las empresas de paquetería y mensajería. Hubiera sido excelente que los tres países tuvieran una media o tuvieran un importe más o menos similar, a lo mejor no los 800, pero sí a lo mejor $500. Eso facilitaría mucho al comercio digital y al intercambio comercial. Pero bueno, ese es otro tema también. Pero bueno, en el tema laboral es donde se ha hecho, creo que más evidente, por estas denuncias que ha habido por ahí en Nuevo Laredo, si no me equivoco, Nuevo Laredo y Coahuila, creo. Hay empresas que tuvieron por ahí líderes charros en la decisión y en el nombramiento de sus representantes sindicales, y lo llevaron a panel. Entonces le llamaron la atención por ahí, justo son 2 empresas automotrices que muchos dicen que no es tanto por el hecho de querer buscar justicia laboral, sino más bien porque es el sector automotriz y lo que quieren es por ahí picarle las costillas, ¿no? Pero como sea, es un panel o es un capítulo que sirve para terminar con esas distorsiones de los nombramientos de los líderes sindicales, ¿no? En medio ambiente, pues todavía no ha habido paneles. Creo que el único que estaba por abrirse, o que se parecía que se iba a abrir, pues era el del maíz amarillo, el transgénico. Otro capítulo importante es las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que va muy relacionado con el comercio digital también. Ese también es una... En este capítulo se pretende que las pequeñas y medianas empresas, pues, tengan un desarrollo o una integración más estrecha con las cadenas de suministro, porque han sido excluidas casi en toda la historia. Entonces se trata de estas pequeñas y medianas empresas, incrustarlas en ese proceso de exportación. Y llama la atención también ahí que, por ejemplo, las comunidades vulnerables, como las comunidades indígenas, bueno, pues tienen al menos el tratado en el capítulo se especifica que tengan una alusión especial para poderlas integrar. Hay uno que llama la atención mucho también, bueno, me llama la atención todos, ¿no? Pero el anticorrupción. Ese que de hecho es una política pública del gobierno de México, que funcione o no es otra cosa, pero hay un capítulo anticorrupción en el que se invita, o la idea es invitar a las empresas a denunciar todos esos actos de corrupción en los que
principalmente los participantes públicos, el gobierno, reciban incentivos por favores, ¿no? Eso se puede llevar a panel, de hecho se puede abrir un panel si existe que evidentemente pues, existen evidencias, ¿no? Pero si se puede comprobar, pues puede haber un panel también ahí. La finalidad es que las empresas establezcan, o la invitación a que las empresas establezcan mecanismos de compliance para evitar esas dádivas y evitar participar en actos de corrupción. Entonces eso también llamó mucho la atención en su momento. No se ha puesto mucho énfasis, pero ahí están en el tratado. Algunas otras, pues las buenas prácticas regulatorias y bueno, pues algunas, sobre todo la aplicación en las nuevas certificaciones, por ejemplo, para las reglas de origen. Pues ese es otro tema también que ahí está como algo nuevo en el tratado y que lo vamos descubriendo cada vez más y cada vez se va integrando más en este proceso, ¿no? Hay mucho que hacer todavía, pero pues es parte de lo que se va diseñando, ¿no? Y va mejorando, obviamente. Muchas gracias. Pues Lorena, ¿cómo ves? ¿Vamos cerrando? Me parece bien, sí. Aquí creo que podríamos extender la conversación, pero bueno, por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar y anotar algunas de las puntualizaciones pues más interesantes y claramente con la nueva invitación a partir de los escenarios que van a estar pues presentándose. Resumir pues toda la conversación como ya hemos dicho en anteriores episodios es un poco ambicioso, pero vamos a intentar hacerlo. Relaciones o disposiciones nuevas, pasamos de 22 a 34 capítulos, como ustedes muy bien lo mencionaron, que reflejan esta modificación o modernización del trabajo, más ágil, más expedito, como pues el doctor Casas lo afirmó tan certeramente. El hecho de fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, el fomentar el comercio digital, promoviendo el crecimiento de este comercio y también fortaleciendo, promoviendo la protección de los datos de los consumidores, también se hace importante. El mencionar también la integración de las pymes en los procesos exportadores, dada la importancia que tiene, sobre todo para un país como México, su anotación y pues su participación básicamente con la producción de bienes y servicios. Otra anotación pues clara es la industria automotriz, también lo relacionado con energías, que está directamente relacionado con medio ambiente, energías limpias y esta promoción del cuidado del medio ambiente. Las auditorías también ustedes lo mencionan con bastante importancia, tanto para fortalecimiento del capital en las organizaciones, también estas medidas anticorrupción que establecen incentivos para cooperar el combate a la corrupción, que creo que también, si bien es una tarea ambiciosa por lo mismo que el concepto de corrupción genera, pues el hecho de que se ponga en la mesa de negociación también es un avance. Los elementos también relacionados con la duración, 16 años, pero que también tienen revisiones periódicas, que también dejan ver una luz, ¿no? De qué tanto está funcionando, qué podemos hacer, qué podemos modificar. Entre muchas de las anotaciones adicionales que ustedes mencionaron y que tal vez aquí en este espacio se están escapando. Pero todo para llevar en la conclusión de que pues estos tratados son alicientes para las crisis económicas y pues son impulsos para que el comercio sea beneficioso para todas las partes, no solo para una de las involucradas, que implican mayores libertades en los mercados, comercio justo y pues que básicamente el objetivo es tratar de generar un crecimiento económico sólido que posteriormente logre el desarrollo. Entonces creo que la tarea es bastante ambiciosa, hacer seguimientos, análisis y pues nosotros como agentes económicos también podemos aportar en esta conversación. Lorena, no sé si quieras incluir algún comentario también para cerrar. Sí, y bueno, agregaría nada más que estas renegociaciones o también el marco de los tratados nos sirven para pues agilizar y en específicamente el TEMEC, creo que en esta renegociación habla de la inclusión de algunos otros grupos que no estaban considerados, ¿no? Precisamente mejorar las condiciones laborales, que si bien es cierto, pues, por supuesto son polémicos las formas en las que se ha empujado a las organizaciones para llevarlas a cabo. La norma, como bien decía Berta, no necesariamente es consecuencia del TEMEC, pero sí viene a regular mejores prácticas laborales para tener por lo menos
mejorar estos niveles de producción, tener un poquito de mayor equilibrio en este acuerdo comercial entre las partes que lo integran. Entonces, creo que también en la inclusión de las pequeñas y medianas empresas nunca fueron consideradas un buen porcentaje, el mayor porcentaje de la economía de nuestro país se mueve a través de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no habían sido beneficiadas, incluso algunas de ellas pueden ser parte de la proveeduría nacional en este ejercicio de nearshoring, precisamente porque algunas pueden tener acceso a tecnología que puede agilizar y mejorar la calidad de los productos e insumos para las empresas de manufactura. Entonces, creo que también el tratado y las reflexiones que nos comparten nuestros invitados nos obligan también a ver el momento coyuntural como una forma para identificar en dónde estamos desde las distintas profesiones, sea manufactura, estés en la industria de manufactura, estés en el área de servicios, incluso estés en el área de educación, porque se necesita formar mucho tanto a nivel precisamente de licenciatura, pero también en capacitación y en desarrollo de competencias en el desarrollo de competencias, justo para el comercio exterior, la logística, que son competencias que van evolucionando en el tiempo. Y también se presenta otro reto. De hecho, en mayo, que justo vamos a estar hablando sobre temas del trabajo, ¿no? Y precisamente derivados del TEMEC, ha habido algún dinamismo en en el tema de la gestión del recurso humano en las distintas dimensiones de una organización. Entonces, pues por ahí van a estar invitados, justo para entenderlas en el contexto del TEMEC. Pues no nos queda más que agradecerles, Ignacio, Berta, por este tiempo y por de nuevo aceptar nuestra invitación. A quienes nos están escuchando y viendo a través de las distintas plataformas, también les invitamos a que lean los artículos. En el caso de ambos, de este dúo dinámico, tienen tanto artículos de divulgación para que ustedes los puedan tener acceso libre y también producción científica en journals académicos que encuentran sus publicaciones en el repositorio de CETIS Universidad. Así que los pueden ver por ambas partes y por eso es que digo que es un dúo dinámico, es un complemento de la investigación. Hacen ciencia dura en temas de logística, cadena de suministros y comercio internacional, pero también hay artículos de divulgación que pueden encontrar. Milena. No, muchísimas gracias y la invitación pues está para que nos escuchen, para que puedan también seguir el primer episodio que aproximadamente hace 2 temporadas hicimos en compañía de los doctores y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esto fue Capstone Connection, Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.